Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a la conferencia El cibercrimen en la red no duerme, impartida por Esther Paniagua aquí en nuestras instalaciones de SER Barcelona y que se seguirá también en live streaming a través de nuestro canal de YouTube. Esther Paniagua colabora en medios de comunicación como El País, Retina, Demasí, Muy Interesante, Tinta Libre y Escritura Pública, entre otras, en temáticas tan diversas y bien relacionadas con el mundo de la tecnología, la innovación, la economía digital, ciencia e investigación, siempre con el foco puesto en el impacto social y ético de todas estas tecnologías en el impacto social. Ha sido elegida una de las top 100 mujeres líderes en España durante 2 años consecutivos. La revista Forbes, a su vez, también la ha incluido en su lista de las 100 personas más creativas del mundo empresarial en 2019. Ha recibido el premio del periodismo Accenture en su 20ª edición, en la categoría de inteligencia artificial. En 2018 ganó el premio de periodismo Fundación Instituto Roche. Asimismo, los premios de periodismo Foro Transfiere y ESET en ciberseguridad reconocieron su trabajo como finalista en sus respectivas categorías. Es autora del libro Error 404, Preparados para un mundo sin Internet, o No me cuentes cuentos, 100 mujeres españolas que cambiaron la historia y el cuento. También es coautora del libro Diferénciate y ha publicado los informes Inteligencia Artificial, Modelos de negocio disruptivos y Big Data, el poder de los datos, y Trabajo en plataformas digitales, análisis y propuestas de regulación. Como docente, además, imparte clases en diversos programas de máster, en temáticas relacionadas nuevamente con el periodismo, la economía digital, la innovación y la inteligencia artificial, y es un placer poder contar con ella hoy y disfrutar de su ponencia El cibercrimen en la red no duerme. Muchas gracias. Gracias por la presentación. Bueno, aclarar que lo de Mariana, la guerrera que luchó contra la alergia, es un cuento que forma parte de un libro, no soy yo autora del libro. El libro contiene historias de muchas mujeres que han escrito sobre otras mujeres que son referentes y que tiene el objetivo, además hoy que es 8M está bien contarlo, que tiene por objetivo pues visibilizar el trabajo de esas personas, no solo remitirnos siempre a la Lovelace o Marie Curie, sino a las que están viviendo hoy en día, pero también están cambiando las reglas del juego, y me alegra mucho ver a muchas mujeres por aquí. Así que, bueno, pues en estos tiempos de pandemias, guerras y ciberguerras, vengo hoy a hablar de ciberseguridad, ¿no? Que es un tema que llevo investigando. Llevo escribiendo sobre estos temas mucho tiempo, ¿no? Pero el último año y medio, 2 años, llevo investigándolo de manera más profunda para ese libro que habéis comentado, Error 404, Preparados para un mundo sin Internet. Todos esos aprendizajes a través de pues, muchas horas de documentación, lectura, de sumergirme en las profundidades de Internet, de hablar con agentes secretos, exagentes secretos, directores de infraestructuras y ciberseguridad, expertos en ciberseguridad a nivel mundial, de alto nivel, pues todo eso ha cristalizado en ese libro, y traigo hoy algunos de esos aprendizajes que traslado ahí y que son importantes que los conozcamos, ¿no? Todo el mundo. Y quiero empezar por una canción y una pregunta. Beautiful friend, this is the end, my only friend, the end. This is the End cantaba The Doors, y probablemente veo alguna persona que asiente y que conozca la canción, pero probablemente muchos de los que estáis aquí no la conozcáis. This is the End, este es el final. ¿Pensáis que está cerca el final de Internet, o que puede caer todo Internet a través de, por ejemplo, un ciberataque? Que levante la mano quien piense que sí. Nadie. Es significativo porque, claro, yo soy millennial, vosotros ya sois generación Z y habéis nacido con Internet, ¿no?
yo, empecé a usar Internet en el 96, que es cuando se empezó un poco a popularizar. Yo tenía 10 años y, por tanto, para mí Internet no es algo que doy por sentado, no he nacido con ello, pero vosotros sí. Y Internet es mucho más vulnerable de lo que pensamos. Y sí, puede caer Internet. No es fácil, pero es posible que de un día para otro unos ciberatacantes o incluso un error nos dejen desconectados. Y os quería preguntar, ¿cuáles pensáis que pueden ser las consecuencias de que Internet cayera? ¿Qué pensáis que podría pasar? ¿Qué depende de Internet hoy en día? A ver, ¿quién le apetece? ¿A quién se le ocurre qué podría pasar? Empezando por lo más obvio, ¿no? No podríamos usar WhatsApp, Instagram, Telegram, TikTok, YouTube, Netflix. ¿Qué más? ¿Qué más podría pasar? ¿No se os ocurre? Ahora mismo que el tema del conflicto entre Ucrania y Rusia, por ejemplo, pues que se generara una tercera guerra mundial y ello provocara, por ejemplo, la caída de infraestructuras críticas como son las telecomunicaciones, que al fin y al cabo controlan todo, y yo creo que afectaría directamente a las redes sociales y demás. Por supuesto. Pero no solamente eso. Si se cayera Internet, hoy en día que todo está conectado, no solo es que no podríamos acceder a redes sociales, no podríamos hacer compras online, no podríamos sacar dinero del cajero, los supermercados físicos no podrían facturar, servicios críticos en hospitales no estarían accesibles, empresas, administraciones públicas no podrían funcionar correctamente, transporte se vería afectado, incluso la red eléctrica, la electricidad también está conectada a Internet. Absolutamente todo hoy en día depende de Internet, incluidas las infraestructuras críticas. Y bueno, luego os voy a contar algunos ejemplos de cómo se han utilizado ciberataques para tirar abajo infraestructuras críticas, precisamente por el hecho de estar conectadas. Incluso a veces cuando no están conectadas también se puede hacer. ¿Qué pasa en este contexto, ¿no? Si no podemos hacer pagos, no podemos comunicarnos, porque hoy en día nos comunicamos usando Internet. Poca gente llama ya por teléfono, ¿no? Y desde luego, si se cayera Internet, todos acudiríamos al teléfono. Y el problema es que las líneas se saturarían, porque todos estaríamos acudiendo al teléfono, ¿no? Los expertos dicen que en el plazo de 2 días es el plazo que ellos dan, el límite, para el caos. No funciona. La lucha por la supervivencia. Y esto es difícil de imaginar, pero claro, cuando llegamos a tener problemas de suministro de, no sé, medicamentos de los que depende nuestra vida, por ejemplo, estoy pensando en una persona diabética, ¿no? Y un sinfín de cosas, empezamos a solo pensar en nosotros mismos. Además, hoy en día tampoco tenemos un centro al que acudir, ¿no? Un centro de coordinación local, cuando no podemos comunicarnos de ninguna manera, casi no tenemos acceso ni siquiera a los medios de comunicación, no sabemos qué está pasando, dónde vamos, no hay un refugio, ¿no? Como antiguamente podía ser a lo mejor la iglesia. Hoy en día a lo mejor podrían ser las bibliotecas, pero no está establecido así. Además, cada vez estamos más desconectados los unos de los otros, ¿no? A nivel local. Esto es el título de la charla, ya lo sabemos. El cibercrimen nunca duerme, y esto es así, 24/7. Porque además de todas estas consecuencias que os he dicho, os quería contar también cómo es posible tirar abajo Internet, ¿no? En 1998, un grupo de hackers buenos, porque hay que aclarar que los hackers de por sí no son malos. Los malos se llaman crackers. Y por eso, la comunidad de hackers pues tiene un poco una lucha con esto de los nombres, porque siempre se atribuye a los hackers como que son malos. Bueno, pues este grupo de hackers, que se llama Loft, fue al Senado estadounidense a contar en 1998 cómo en media hora ellos podrían usar una vulnerabilidad de Internet para tirar la red abajo. Me voy a ir para allá porque no funciona esto. Panel. Yeah, I think it's probably
appropriate that gentlemen such as yourself are the ones who come forward and demonstrate that the emperor has no clothes. So we appreciate your coming here, especially in light of the fact that the Washington Post described you as Está rock stars explicando of que the aprecian computer mucho a los hacking hackers que elite. estén ahí porque el Washington Post les ha descrito como we appreciate, unos rockstars. Your being Eran muy with us here conocidos. today. De hecho, siguen siendo conocidos. I'm informed Uno that de ellos, el líder, era el director de seguridad de you, Twitter hasta hace poco. Think that within 30 Y entonces, minutes the seven este of señor you está could explicando make the internet que unusable tiene for the entendido que entire ellos nation. dicen que pueden Is that tirar correct? internet abajo en That's correct. media hora. Actually, one of us with just a few packets. We've told a few agencies about this. It's kind of funny because we think that this is something that the various government agencies should be actively going after. We know the Department of Defense just did a very large Bueno, no sé, si no entendéis inglés yo os lo voy contando. Está diciendo que ellos están en contacto con la Agencia de Seguridad estadounidense y ya les han explicado esto muchas veces por otras investigaciones que tenían en curso, y en lugar de hacerles caso lo que han hecho es clasificar la información. It is very trivial with the old protocols to segregate and separate the different major long-haul providers, which would then be the national access points, the metropolitan area ether Está explicando cómo funcionaría el sistema, lo que ellos podrían hacer para acceder a los nodos nacionales de conexión de Internet y tirar la red abajo. You state that with regard to commerce over the internet, which is rapidly growing, as we all know, that the internet was not designed for it. What do you mean? Está explicando, bueno, esto era en 1998, dice, el comercio electrónico está creciendo mucho en Internet. Pensemos que en 1998 todavía no estaba extendido el tener un ordenador o tener acceso a Internet. Y aún así ya estaba creciendo muchísimo, ¿no?, el comercio electrónico. Y ellos explican que Internet no estaba diseñado para... lo voy a cortar. No estaba diseñado para eso. A ver, no estaba diseñado para eso, porque Internet, aunque se piensa que se creó con fines militares, porque se creó en el Departamento de Defensa de Estados Unidos, no se creó con fines militares, sino de investigación. Se creó para conectar a investigadores y conectar recursos de computación para poder realizar sus investigaciones con más capacidad, más potencia, ¿no? Pues lo que están explicando, una de las formas de tirar Internet, es a través de una cosa que se llama protocolo BGP. Y ese protocolo BGP, que son como las instrucciones GPS para que en Internet la información fluya de un sitio a otro de la forma más eficientemente posible, es el mismo protocolo que hizo que Facebook se cayera. Bueno, Facebook, WhatsApp, Instagram, toda la familia Facebook, ahora Meta, el 4 de octubre de 2021, ¿no? Supuestamente fue un error humano a través de una actualización de este protocolo, ¿no?, que es a través del cual todo Internet podría caer. Y no sé, esto es un poco rollo. Vale, ya estamos. Pues hablaba de ese protocolo como una de las vías para tumbar Internet a través de un ciberataque. Pero hay más. Están los DNS. No me voy a meter mucho en tecnicalidades, pero los DNS pues son como las direcciones de cada ordenador conectado a Internet, ya sean las empresas o usuarios como nosotros, que traducen al lenguaje máquina pues las webs y los puntos de conexión a un lenguaje máquina que se llama IP, ¿no? Es el sistema de nombres de dominio. Este sistema es como la base de datos de correspondencias de Internet que hace que todo esté conectado y que cuando queremos entrar en una web podamos acceder a ese contenido. Si esa base de datos se borra, ya está. Es como, aunque Internet funcione, da igual, porque no podemos acceder a nada de lo que hay en Internet, ¿no? Con lo cual es lo mismo que si no tuviéramos Internet. Y como es un sistema que es vulnerable y un ciberatacante podría fácilmente tirar todo Internet abajo a través de este sistema, fácilmente entre comillas, hay que saber... Se creó un grupo que se llama los 14 guardianes de Internet, que son 14 personas en todo el mundo que tienen una llave
una llave física asociada a una capa de protección digital de este sistema de los DNS y que se reúnen cada año en Estados Unidos para actualizar este sistema. Digamos que ellos protegen la capa más vulnerable, ¿no?, de los DNS, pero no significa que sea imposible atacar a este sistema de DNS. Simplemente ellos lo que hacen es, bueno, lo ponen más difícil porque protegen esa forma, digamos, más sencilla, ¿no?, de llegar hasta ahí. De hecho, una de esas personas vive en España, uno de esos guardianes de Internet, es un portugués que entrevisté para mi libro, que se llama João Damas, y bueno, explicaba un poco pues cómo funciona todo, ¿no? No me voy a entretener con esto. Si queréis saber más, pues podéis leer el libro o preguntarme después. Otra forma de atacar Internet y tirar todo Internet, bueno, o al menos una gran parte abajo, es atacar a esas grandes empresas que hoy en día controlan prácticamente todo el contenido online, incluidas las redes sociales. Pero sobre todo, lo que se llaman los servicios de distribución de contenido y de computación en nube. O sea, esos servidores que, aunque se diga que son nubes, no son nada etéreas, son ordenadores físicos que albergan todos los datos, toda la información, todo el contenido que está en Internet. La mayoría de ese contenido, aunque Internet nació como un sistema distribuido y descentralizado, hoy en día se ha centralizado en esas pocas empresas. Lo que hace que un ataque contra ellas pues derribe, bueno, no sé, contra Amazon a lo mejor el 60% de las webs, ¿no? Como ha pasado ya. De hecho, ni siquiera por ciberataques. Hubo una serie de errores. En 2021 ha habido varios que han dejado sin conexión a miles de webs en todo el mundo durante una hora. Nunca normalmente más de una hora, ¿no? Porque se dan cuenta rápido y lo arreglan. Pero porque esto es un error, no es por un ciberataque. Si fuera un ciberataque, no sería tan fácil arreglarlo, ¿no? Este es el problema, pues, de que hayamos depositado todo en estas pocas empresas que ahora tienen muchísimo poder en muchos niveles. Otra forma de tirar Internet abajo es a través de los móviles, de la red móvil, porque la mayoría de conexiones a Internet que se hacen hoy en día son a través de los móviles, ¿no? Cada vez menos desde ordenadores. Y la red móvil, la red celular, pues, funciona por el aire, ¿no? Lo cual hace que sea bastante fácil interferir con ella, ¿no? Provocar interferencias y hacer que no funcione. Esto no provocaría una caída masiva de Internet porque no se puede hacer a una escala tan grande, pero sí puede provocar caídas a tamaño de ciudad, por ejemplo. Bueno, ¿es esto lo peor que podría pasar? No. Una caída de Internet no es lo peor que podría pasar, no es lo peor que podría hacer un ciberatacante, y lo peor que podría hacer un ciberatacante ya lo hemos visto y ya ha pasado. Y esto está relacionado con la ciberguerra, y con Ucrania, y con Rusia. Pasó en Ucrania en 2015. Bueno, no sé si sabéis que en 2014 Crimea, que era un territorio ucraniano, se adhesionó a Rusia, a la península de Crimea. En represalia por esto, activistas pro-ucranianos tiraron físicamente la electricidad de Ucrania. Y como consecuencia, en 2015, ciberatacantes, que se atribuye a ciberatacantes rusos, aunque esto siempre es muy difícil comprobarlo, ¿no? Todos los ciberataques son siempre atribuidos porque es muy difícil saber exactamente de quién viene y probarlo, ¿no? Pero se atribuye a un grupo ruso llamado Sandstorm que, como represalia por ese apagón de Crimea de 2014, tiraron la electricidad de Ucrania en 2015 a través de un malware, un programa malicioso llamado Black Energy, que está diseñado para eso, diseñado para tirar la electricidad en ciudades enteras. En este caso, además, fue a escala nacional, no afectó a toda la población, pero afectó a 225.000 personas. El año siguiente, en 2016, un nuevo programa llamado Industroyer también tiró la electricidad abajo en Ucrania. En este caso fue en la ciudad de Kiev durante una hora. Más cosas. Bueno, lo que comentaba de Ucrania, que obviamente tuvo muchas consecuencias para la población y también económicas, no fue el primer ciberataque de la historia. Se dice que el primer ciberataque de la historia fue en 1982, en plena Guerra Fría,
cuando, a raíz de unas filtraciones de un agente de la KGB, el Servicio Secreto Ruso, es lo que se conoce como el caso Farwell, porque era su apellido, descubren unas infiltraciones rusas en investigaciones en Estados Unidos y lo usan para infiltrarse desde Estados Unidos en unos oleoductos rusos y generar un ciberataque que, según dicen, causó una explosión enorme que se vio desde el espacio. Digo según dicen porque la KGB obviamente lo negó y obviamente para ellos sería un fracaso, ¿no?, que esto hubiera sucedido. Y las pruebas que tenemos es lo que dicen los agentes estadounidenses que estuvieron implicados, ¿no? Codo con codo con el presidente Reagan, y que se plasman en un libro en donde se cuenta todo esto, ¿no?, de uno de esos agentes. Este es el primer caso de lo que se conoce como una bomba lógica. Fue la bomba lógica original. Y una bomba lógica es simplemente un sistema diseñado para infiltrarse en algún otro sitio, es como una especie de troyano, sin ser detectado y provocar destrucción, que fue el caso y el de muchos otros después, ¿no?, a lo largo de la historia. En 2003 empezó, digamos, en este contexto geopolítico, ya después de la Guerra Fría, por parte de China ha habido intentos constantes, ¿no?, infiltraciones, pero la más, digamos, llamativa fue en 2003, o digamos la primera llamativa, cuando en un caso llamado Titan Brain, pues se infiltraron en sistemas gubernamentales en Estados Unidos durante varios años, hasta que en 2007 se descubrió que también estaban infiltrados en sistemas de seguridad nacional e inteligencia de otros países como en Reino Unido. Y esta foto, esto es de una cosa que pasó en 2007 en Estonia, que también marcó un poco un antes y un después, sobre todo a nivel de ciberseguridad en el país, ¿no?, y a su aproximación a lo digital. Fue cuando lo hicieron, ¿no?, en Estonia, trasladar un monumento a un líder de la URSS, un líder soviético, trasladarlo a un sitio con menos importancia en el país. Entonces, a los rusos esto no les gustó nada, protestaron y generaron una oleada de ciberataques contra webs gubernamentales y también webs corporativas de empresas, que tuvo bastante impacto. Eso en 2007. Esto sucedió en 2010 y fue el primer caso de ciberataque ciberfísico, porque el ciberataque no solo afectó a estructuras como ordenadores o contenido digital, o a webs. ¿No nos interesa esto? ¿A dónde le doy? ¿Aceptar o...? Porque reiniciar ahora no queremos. ¿Vale? Bien, gracias. 2010, primer ataque ciberfísico. ¿Por qué? Porque se conecta lo ciber con lo físico, porque a través de un ordenador somos capaces de derribar o de causar destrucción en una infraestructura física, ¿no? Esto es un gusano informático, luego hablaré un poco de qué es cada cosa, que destruyó 100.000, qué exageración, 1.000, no siquiera tienen 100.000, 1.000 centrifugadoras en una central de enriquecimiento de uranio en Irán. Y se cree que este malware, Stuxnet, fue diseñado por agentes de inteligencia de Israel y de Estados Unidos, ¿no?, para atacar la potencia de enriquecimiento de uranio y de armas nucleares de Irán, que además esta central pues era bastante reciente su creación. Viniendo mucho más acá en el tiempo, ¿no?, y conectando con este tipo de ataques a infraestructura, el caso de ciberespionaje más sonado hasta la fecha fue en 2020,
el de Colonial Pipeline, que es el sistema que proporciona combustible al 45%, casi la mitad de la costa este de Estados Unidos. Y bueno, pues a través de un ciberataque provocaron o digamos que les obligaron a parar sus operaciones por unos días, lo cual causó pues muchos problemas, ¿no? Después de esto hubo en 2021 otro también muy conocido, el caso de SolarWinds, que bueno, se infiltraron a través de un software muy usado y muy extendido, pues llegaron a infiltrarse en Pentágonos, webs en el Pentágono, en webs de gobiernos y corporativas, ¿no? En Estados Unidos. Y con ese mismo programa malicioso después siguieron afectando a ordenadores y sistemas en 150 países, provocando el caos, ¿no? En 2017, vuelvo un poco para atrás en el tiempo para hablar, porque hemos hablado, bueno, de tipos de ataques ciberfísicos, más online y de ciberespionaje, pero también está el cibercrimen económico. Y el ataque que marca el hito en este sentido es NotPetya, que a lo mejor habéis leído estos días algo en relación con la ciberguerra en Ucrania, porque se dio en este contexto y se piensa que fue un grupo ruso que se infiltró en un software en multinacionales globales, pero basadas en Ucrania, y que acabó afectando a todo el mundo y generó la pérdida se calculan que 10.000 millones de dólares. Es hasta la fecha, se considera el caso de cibercrimen económico más caro de la historia, aunque ha habido algunos que se le acercan. En la ciberguerra también tenemos otros elementos, ¿no? La desinformación, ¿no? La desestabilización del otro, la guerra psicológica, lo estamos viendo estos días, el hacktivismo que hay, ¿no? Tanto de partidarios rusos como ucranianos para generar ruido y confusión, que se aprovechan también en periodos, pues lo hemos visto muy claramente con la pandemia, ¿no? Siempre en periodos de incertidumbre. Hemos visto pues como Rusia está bloqueando redes sociales, Twitter, Facebook, ha enviado avisos a Google, a YouTube, a TikTok. También, bueno, contra periodistas está diciendo, ya han dicho que son libres de detener y encerrar a cualquier periodista que difunda lo que ellos consideren que es desinformación, con lo cual será cualquier cosa contra el gobierno. Y en este contexto también hablamos de Splinternet. Y Splinternet es la división de Internet o la balcanización de Internet, porque hoy en día no tenemos una Internet global, tenemos la Internet occidental, tenemos, conectada con muchos otros países también, tenemos la Internet china, que tiene una gran muralla digital, ¿no? Por la que pasan muy poquitas cosas. Y luego tenemos a Rusia, que no es ni una ni otra, está conectada a la Internet global, pero está cada vez, está en proceso de desconectarse, ¿no? De hecho, ellos ya hicieron pruebas de desconexiones de la Internet global en 2020, primero para ser menos vulnerables ante un ciberataque que fuera contra Internet, y segundo, pues para potenciar la economía digital de su país y obligar a todos los ciudadanos de Rusia a usar las plataformas y las aplicaciones desarrolladas por el país, ¿no? Y también, obviamente, controlar el discurso, censurar y todo lo que sabemos que ya hace China. Y bueno, se está encaminando pues a ese modelo, ¿no? Bueno, aparte de ciberguerra, hablamos en general de cibercrimen, ciberdelincuentes, que a lo mejor no hacen cosas tan a lo grande, o sí, pero que causan estragos también, ¿no? Bueno, yo he considerado esta clasificación del top 100 del cibercrimen, que es mía, no la toméis tampoco como algo absoluto. Primero, los gusanos informáticos. Hablaba antes de Stuxnet, que es esa primera arma ciberfísica, ¿no? Que consiguió derribar o destruir centrifugadoras nucleares en Irán. Esto es un tipo de gusano informático que se llama gusano porque es capaz de propagarse, pasar de un ordenador a otro sin intervención humana, de forma automática. Stuxnet era una versión sofisticada de un gusano informático porque pues era capaz de pasar de lo digital a lo físico, ¿no? Pero hay de muchos tipos más básicos y más sofisticados. Un gusano muy, muy sonado en el año 2000, fue el gusano I Love You.
¿Y por qué se llama I love you? Pues porque se propagaba a través de un email que decía eso, I love you, y la gente lo abría y tenía un archivo adjunto que era un virus informático y que, bueno, pues afectaba a todos los ordenadores de las personas que habían abierto ese correo, ¿no? Tanto es así que afectó al 10% de todos los ordenadores conectados, que eran unos 45 millones, o sea que no es poco, y también causó un montón de pérdidas económicas. En el número 2 tenemos a los secuestradores. Los secuestradores que, teníamos a Robin Hood, ¿no?, que robaba a los ricos para dárselo a los pobres. En Internet hay un malware que se llama Robin Hood, que lo que hace es secuestrar equipos o información para extorsionar, pedir dinero a cambio, ¿no? O simplemente para demostrar que lo pueden hacer. Algunos casos son solamente de gamberrismo. Y bueno, aquí tenemos muchísimos ejemplos, ¿no? Esto es lo que se conoce en el ámbito de la ciberseguridad como ransomware, que es un tipo de ataque cada vez más creciente, ¿no? Robin Hood afectó a ciudades enteras en Estados Unidos, como Baltimore, que estuvo un mes sin poder funcionar. Prácticamente tuvieron que cerrar la mayoría de servicios, a excepción de los servicios de emergencia, porque no se podían hacer ni operaciones online ni muchas otras operaciones físicas que requerían de esa conexión. Pues tuvieron colas en el ayuntamiento todos los días, en fin, un caos bastante importante. La ciudad de Lafayette les afectó un ransomware parecido. Baltimore no pagó. Normalmente es que se pide a cambio, se pide un pago en bitcoins para que no se pueda trazar a dónde va el dinero y no se pueda pillar a los cibercriminales. Baltimore no pagó, pero Lafayette sí. Y se justificaron, me parece que lo de Lafayette fue en 2020, fue bastante reciente. Se justificaron en que les compensaba mucho más pagar los casi 100.000 euros que les pidieron, 13 bitcoins, en aquel momento eran casi 100.000 euros, que, estar sin funcionar, ¿no? Estar desconectados de Internet. Eso les hubiera costado mucho más dinero y otros muchos problemas asociados. Claro, el problema de pagar es que los cibercriminales ya saben que has pagado y entonces van a seguir atacándote y vas a ser más vulnerable y bueno, es una pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Esto es lo de siempre, pagar o no pagar. En España también ha habido muchísimos casos de ransomware, muchísimos, y yo por citar un poco dos bastante recientes o destacados son el del SEPE, el Servicio Estatal de Empleo, que me parece fue en 2020-2021, sufrió un ciberataque, estuvo sin funcionar 2 semanas, tuvieron que pasar a hacerlo todo en papel y lápiz, pero de forma muy caótica porque no estaban preparados para eso, no tenían un protocolo de cómo funcionar sin Internet. También pasó en la Universidad Autónoma de Barcelona, que tuvieron paralizado la Internet durante mucho tiempo y muchos problemas, no sé si pagaron o no pagaron y cómo se resolvió aquello, pero por el hecho de que tardó bastante entiendo que probablemente no pagarían o a lo mejor al final decidieron hacerlo. Y luego un caso conocidísimo, ¿no?, de ransomware por todos los tiempos es el WannaCry. El WannaCry que afectó, parece que fue en 2017, a 150 países y causó muchas pérdidas económicas, entre otros en países como España, sobre todo a través de Telefónica, de la empresa Telefónica, el Reino Unido por el sistema de salud, en fin, muchísimos países, 150 como digo. ¿Qué más? Tenemos suplantadores. Esto es el phishing que habréis escuchado, ¿no? Bueno, hay muchísimos ejemplos de phishing porque lo tenemos todos los días en nuestros email. Recibimos SMS que se hacen pasar por nuestro banco, cualquier servicio en el que estemos, emails que se hacen pasar por Amazon, por Apple, cualquier cosa. Hay algunos casos, bastante sonados. Hubo el año pasado uno que afectó a políticos que se comunicaban por Telegram y recibieron un mensaje supuestamente de una embajada importante aquí en España diciendo, no sé lo que diría, pero decía, para más información, por favor, haga clic aquí. Y cuando los políticos hicieron clic ahí, permitieron a los ciberatacantes que accedieran a sus móviles y a todo el contenido que había ahí. Luego, ha habido otros muchos otros casos. Nada más que Google bloquea en Gmail, 100 millones de mensajes de phishing, de ataque de phishing al día a cada persona, más los que nos llegan, que sí que podemos ver, porque muchos se cuelan y se filtran y sí que tienen
un riesgo de infectarnos, pues si hacemos clics y pensamos que efectivamente ese email proviene de la entidad que dice provenir, ¿no? Bueno, yo estuve mirando cuando escribí el libro ejemplos de cosas que yo tenía en mi mail, que yo misma había recibido, ¿no? El primero era: felicitaciones, hoy está de suerte, es usted uno de los 10 usuarios seleccionados para recibir al azar el nuevo iPhone 12. Para recibir su regalo solo tiene que hacer clic en el siguiente enlace. Esto obviamente era un ataque de phishing. Otro: estimado cliente, el usuario, su usuario se ha desactivado temporalmente por razones de seguridad. Por favor, confirme su identidad actual haciendo clic aquí o la cuenta se desactivará. Creo que era de Amazon o de algún banco, porque esto es lo más común, es que intenten suplantar la identidad de bancos para robarte tus contraseñas y después pues poder hacer transferencias a sus cuentas. Pero bueno, hay de muchos tipos. ¿Qué más cosas tenemos? Un tipo sofisticado de suplantadores, de phishing, son los llamados cazaballenas. ¿Y por qué se les llaman cazaballenas? Porque van a por los peces gordos, porque no es un phishing discriminado que se dirige a cualquier persona, no, normalmente se dirige a altos ejecutivos. Hubo un caso en 2016 contra la empresa Mattel de juguetes. Estuvieron un grupo de ciberatacantes infiltrados en los sistemas de Mattel durante meses para conocer muy bien cómo funcionaba, quién mandaba ahí, hasta que llegó el momento propicio para lanzar el ataque, porque eligieron a un nuevo presidente. Entonces aprovecharon este momento para hacerse pasar por el presidente. Enviaron un mensaje a un empleado para pedirle que hiciera una transferencia de $3 millones a un proveedor en China, y el empleado comprobó con algún jefe, alguna otra persona, y efectivamente hicieron la transferencia de esos 3 millones. Tuvieron suerte porque cuando se dieron cuenta de que era una estafa, que alguien había suplantado la identidad del nuevo presidente de Mattel, avisaron al banco, y como ese día era fiesta en China, el dinero no se había transferido. Por tanto, pudieron salvar esos $3 millones. Pero esto fue suerte. Ha habido muchos otros casos donde esto no ha sido tan fácil, ¿no? Y bueno, luego en el tema de la sofisticación del phishing tenemos también un problema creciente, que es el de los deepfakes. Estas tecnologías que son hiperrealistas, que pueden imitar una persona, cualquiera de vosotros o yo, ponernos cara y meternos como si estuviéramos en el vídeo diciendo cualquier cosa, o imitar nuestra voz para hacer una llamada. De hecho, ya ha habido casos de llamadas a través de tecnologías de deepfake que han afectado a empresas pidiendo transferencias y han perdido un montón de dinero, ¿no? Pensando que esa persona que había llamado era efectivamente el jefe de no sé qué, de no sé cuánto, la jefa de no sé qué, no sé cuánto, que pedía transferir ese dinero, ¿no? Por tanto, esto es un problema creciente. Tenemos, como no, los ciberespías, que ya hay unos cuantos ejemplos, ¿no?, de ciberespionaje, pero hay muchísimos. Y yo os quería contar uno, el de Jamal Khashoggi, que es un periodista árabe que escribía en medios como Washington Post, y cuyo caso de ciberespionaje acabó en asesinato, porque le asesinaron. Y a Jamal Khashoggi se comprobó que le habían espiado a través de un software llamado Pegasus, propiedad de una corporación israelí, y es un tipo de software que solo se vende a gobiernos, en este caso el de Arabia Saudita, y de hecho el gobierno estadounidense ya ha acusado claramente al país y al príncipe saudí de estar detrás de este asesinato, ¿no? Este mismo software también se usó para espiar a políticos catalanes y, yo no digo nada, pero este software solo pueden comprarlo gobiernos, supuestamente con fines de terrorismo, y España es uno de los clientes. Así que, atad cabos. Controladores. Este tipo de ciberatacantes lo que hacen es que pueden tomar el control remoto de lo que les dé la gana, básicamente. Y puede ser de un coche conectado a Internet. Esto es lo que hicieron unos hackers hace poco, no me acuerdo cuánto, que junto con la revista The Wired en Estados Unidos demostraron cómo podían tomar el control de un vehículo
estando ellos cómodamente en el sofá de su casa y el vehículo pues a unos 15 kilómetros. Obviamente esto era una prueba, entonces sabían dónde estaba, ¿no? Imaginaos que de repente un día estáis conduciendo, si es que conducís, porque hoy en día cada vez creo que menos personas conducen. Además todavía sois muy jóvenes. Bueno, pues estáis conduciendo y de repente el coche se acelera, se enciende el aire acondicionado, la música a tope, perdéis el control absoluto del vehículo. Esto podría pasar y se ha demostrado ya que puede pasar y aquí lo vais a ver. It's not fun to have your 2-ton SUV's brakes hacked just as you're parking in front of a ditch. Okay, hold on tight. Hold on. Oh, That's what I've learned from Charlie Miller and Chris Valasek, a pair of hackers who have spent the last year developing a piece of software that can wirelessly sabotage this 2014 Jeep Cherokee. it hasn't been Están altered hablando de in un any tipo de way. software, There are no de devices malware, un attached programa to it. maligno que puede But like sabotear many thousands of cualquier Jeeps around sistema, the ¿no? world, it can be remotely hacked Este es el over the periodista de internet la through a revista cellular que se connection to its prestó pues, a entertainment hacer system esta that will prueba. allow someone to take over its steering, its transmission, and even its Ahí se ve brakes. pues cómo los To hackers son demonstrate that, capaces de I'm mover el going to act as volante. today's crash test dummy and drive it on the highway here in St. Louis, while Charlie and Chris hijack its Estos digital son- systems from Charlie's house miles away. They wouldn't tell me what they had plans, but they assured me that it wouldn't be anything life-threatening. Remember, Andy, no matter what happens, don't panic. It's not the first time I've driven Y le a car dicen, while it's being no entres attacked en by these two pánico, hackers. But in pase lo que pase. 2013, they were in the back seat, and their laptops were wired into the vehicle through a port in its dashboard. Now they're sending the same sort of attacks remotely, and I have no idea what they might do. Dice, no tengo ni idea de qué van a hacer. So first we're going to turn the fan on him. Yeah, let's turn the fan on, see if he even Dicen, vamos a encender el ventilador. All right, something just turned on, all the fans and AC and stuff. I didn't do that. El aire acondicionado. The trick started small. Oh my God. There's a picture of Charlie and Ahora le han puesto una foto de ellos mismos en la pantalla del ordenador del coche But as para I drove down the que les interstate, vean. things started getting unpleasant and very loud. Le ponen música. Perfect. I can't turn it down. Le ponen los parabrisas, en fin, cualquier cosa. Creo que ya es suficiente, ¿no? Para ver de lo que son capaces. Okay, do it. Do it. Kill the engine. So we're killing the engine. No sé si ahora va a seguir funcionando esto. Bueno, ¿te has visto que no me quiere a mí esto? A ver si tú tienes más magia. Esto mismo lo hizo el gobierno estadounidense con un avión. Fueron capaces, expertos en ciberseguridad del gobierno, testeando aviones, de tomar el control de un avión en vuelo, ¿no? De un Boeing. Y esto demuestra lo vulnerables que somos, ¿no? Y es difícil, no es fácil, si no obviamente ya habría sucedido antes muchas veces. It's not fun to Pero se have puede your hacer. 2-ton SUV's brakes Ya lo hemos hacked visto, queremos pasar a just la as- siguiente. Vale, ya estamos. ¿Qué más? Rómpelo todos. 4 millones de habitaciones de hotel fueron hackeadas hace unos años, porque, bueno, parece que el sistema que usaban estas tarjetitas no era muy ciberseguro. De hecho, tenía una brecha de seguridad que se había detectado unos meses antes, pero no la habían corregido y afectó pues, a grandes hoteles como el Marriott, como los NH en España, Meliá, Intercontinental, USA, Hyatt y muchísimos otros. Como digo, 4 millones de habitaciones hackeadas y muchas personas a las que les robaron sus cosas porque era tan fácil el entrar a una habitación de estas como fabricar un dispositivo casero, que cualquiera de nosotros podría hacer, ¿no? Este tipo de ataque, le llamaba rómpelo todos porque se llama rotura de clase.
Es un tipo de brecha de seguridad que no solo afecta a un sistema, sino a toda una clase de sistema, y hace que ese tipo de brecha o de infiltración pues se pueda automatizar y difundir entre un montón de ordenadores conectados, ¿no? O de sistemas conectados, como fue en este caso las habitaciones de hotel, y hay muchos otros ejemplos también. Los troyanos, un clásico. Los troyanos, ¿qué hacen? Bueno, pues se infiltran, ¿no?, dentro de los sistemas, pasan inadvertidos y ya cuando están dentro empiezan a atacar. El más conocido y más devastador y más destructivo que se ha clasificado hasta la fecha es uno que se llama Emotet, que de hecho ha pasado de ser un troyano bancario, ¿no?, que afectaba sobre todo a bancos, a expandirse y a ser un difusor de troyanos para otros servicios, ¿no? Y bueno, es capaz a través de pues, links, como decía antes, ¿no?, un link en el que clicas, un archivo adjunto, de acceder al sistema y de saber qué estás tecleando, tomar capturas de pantalla, registrar tus inicios de sesión, tus contraseñas, todo esto, lo cual tiene consecuencias devastadoras. Este troyano ha sido el más buscado aquí también en España. De hecho, en 2020 fue exactamente eso, el más buscado, porque era el que más afectaba a empresas, ¿no?, el que más afectó a empresas ese año. Los cibercupidos que, bueno, más que ciberataques, lo que hacen son estafas a gente común y corriente, y que aprovechan, pues, normalmente son personas que cogen fotos de cuentas de otras personas reales, se las cogen de sus redes sociales, son cuentas públicas, pues pueden coger las fotos de quien quieran, se hacen pasar por una persona real para camelar a la chica o el chico de turno. Normalmente estudian presas, algunos, hay otros que no, que simplemente tiran a lo que cuesta, y que, bueno, pues les ofrecen la luna hasta que se enamoran de ellos, y después les piden, pues es que quiero ir a verte, pero necesito dinero, o llaman que me han secuestrado, que necesito dinero para el rescate, qué sé yo. Estas cosas que suenan a película, pero que han pasado, y además yo conozco de cerca algún caso de alguna persona que ha estado a punto de pagar, ¿no? Porque hay muchos muy bien, y que realmente parecen personas reales, que incluso hacen videollamadas con sus presas. En ese caso sí que no se refugian en fotografías de otros, sino que usan las suyas propias. Y que en algunos casos a lo que recurren para ganar dinero es a la sextorsión. Es decir, les piden imágenes íntimas, ¿no? Intiman con ellos, y después les extorsionan con publicarlas online si no les pagan. Bueno, estos son algunos de los muchos ejemplos, ¿no?, que podríamos tener. Luego están pues los pedófilos, los pederastas online, en una plataforma de vídeos porno que se llama Pornhub. Se descubrió que había cientos de miles de vídeos de violaciones a menores. Esto fue un escándalo mayúsculo que lo desveló el New York Times, y cuando se supo, la plataforma decidió eliminar millones de vídeos que habían subido, porque hay usuarios individuales que pueden subir vídeos, que son los que habían subido esos vídeos. Entonces decidieron eliminarnos todos y poner un montón de restricciones sobre quién puede subir vídeos. Tienen que ser usuarios registrados, creo que con nombre y apellidos, pues para controlar que eso no pase, ¿no? Pero es solo un ejemplo de los muchos sitios donde se pueden encontrar este tipo de contenido, que también, bueno, a veces se traslada de otra forma, ¿no? Y se pasa a lo que se conoce como grooming. El grooming es cuando un adulto se hace pasar por un niño para conseguir imágenes, fotos, contenido con el que después pueden extorsionar, o simplemente porque lo quieren tener o lo quieren difundir, o que se hacen pasar por niños para conseguir citarse con ellos y después abusar de ellos, que esto duele hasta decirlo, ¿no? Pero esto pasa, y el problema es que
los niños no son conscientes cuando se conectan a Internet de que esos peligros están ahí. No saben que existe, no lo entienden, no tienen la noción o la percepción de riesgo que tenemos los adultos, y por eso es muy importante hablar con ellos y contarles todas estas cosas, ¿no? Aunque parezca que son pequeños para hablar de sexo y de todas estas cuestiones, es importante hacerlo. Bueno, llegamos ya al final, que creo que ya va siendo hora. Bueno, algunos datos, porque hay muchísimos, ¿no? Y cada año más y en fin. Pero por poner un poco de contexto. ¿Qué pasó con la COVID-19? Pues como siempre, se aprovecha, ¿no?, que estamos en pandemia para, bueno, más gente conectada, un montón de gente teletrabajando que antes no estaba teletrabajando, más gente viendo vídeos todo el día, videollamadas, mucha incertidumbre, ¿no? Y todo esto se aprovecha para el cibercrimen, ¿no? En todas sus variantes, y también para la ciberguerra. Aumentó en 2020 un 160% los ataques de ransomware. Esos secuestradores de los que hablaba antes, un 20% más de brechas de seguridad en empresas que les hacían vulnerables a ciberataques, y a escala global se calcula que aumentaron un 25% los ciberataques. Bueno, estamos ante muchos retos, ¿no? Cuando hablamos de ciberseguridad. Diría que el primero es el de la sofisticación, porque cada vez es más fácil perpetrar un ciberataque, y cada vez hay más tecnologías que ayudan a hacerlo más fácil, empezando por la supercomputación, que es como una especie de autopista para ciberatacantes, pasando por la inteligencia artificial o las criptodivisas, que no son nuevas pero que se usan, como ya sabéis, pues para lavar dinero o también para hacer transacciones de operaciones ilegales sin ser descubiertos, ¿no? Accesibilidad, pues cada vez es más fácil, lo decía antes, ¿no?, perpetrar un ciberataque. Y de hecho, muchos de los grandes ataques o ataques más sonados que ha habido los han protagonizado chavales más pequeños que vosotros, menores de edad. Por ejemplo, hubo uno en 2020-2021 contra Twitter, contra celebridades en Twitter, celebridades y personalidades, Barack Obama, Joe Biden, Kim Kardashian, Kanye West y muchas otras personas. Y quien hizo esto era un chaval, un menor de edad, estadounidense, ayudado por otros 3 al menos. A uno de ellos, de hecho, era un británico que se le pilló aquí en España, se le detuvo en 2021. Y es, bueno, se les coge. Cuando son gamberradas, normalmente es más fácil cogerles, pero normalmente es muy difícil, ¿no?, pillar a los ciberatacantes, y tampoco se invierte lo demasiado porque digamos que no es una prioridad para las fuerzas de seguridad, o no lo estaba siendo hasta ahora, porque desde la ciudadanía no hay una presión porque se invierta en eso, ¿no? Tenemos la sensación de miedo de que nos atraquen por la calle, pero no de que nos metan un sablazo en Internet, ¿no?, o algo peor, que puede pasar y que está a la orden del día, ¿no? Luego hay otros, muchos casos conocidos de chavales que han causado estragos. Hubo uno que se llama Mafia Boy, de Canadá, en el año 2000, que fue, digamos, el primer caso así sonado, que tiró abajo Amazon, que por aquel entonces no era tanto como era hoy, pero también tiró abajo muchas otras webs, incluida el que era en esa fecha el mayor buscador, que era Yahoo, ¿no? Y bueno, no sé si lo visteis en su momento, hace un mes o dos o tres, ya no me acuerdo. Se cayó Internet en Andorra, o muchos más del 60% de los ciudadanos en Andorra no pudieron acceder a Internet por una gamberrada de unos youtubers que estaban jugando a Minecraft entre sí, y querían... en Andorra está ¿quién era? ¿El Rubius? No. Sí, el Rubius, y hay otro más que ya no me acuerdo. Bueno, pues por tirar abajo a estos competidores de la competición de Minecraft,
estos chavales, ¿qué hicieron? Desconectaron a todo Andorra, atacaron a Andorra Telecom, la empresa de telecomunicaciones, y así lograron sacar del juego a la competencia de estos jugadores, de estos youtubers, ¿no? Bueno, pues es una curiosidad, pero demuestra lo fácil que es hacer este tipo de cosas hoy en día, ¿no? Otro reto es el de la hiperconectividad, y lo comentaba un poquito antes, el hecho de que hoy en día todo está conectado a Internet y cada vez más cosas, desde la ropa, los electrodomésticos, los juguetes sexuales, las peceras, todo, absolutamente todo, se está conectando a Internet. Y a veces no tiene sentido, porque ¿para qué quieres una pecera conectada? Un juguete sexual, bueno, no sé, a lo mejor está chulo que desde tu móvil le puedas poner una vibración a tu novia, pero igual no compensa que te hackeen la wifi de casa por eso. No lo sé, pero esto desde luego es un reto muy grande. Otro reto es el de los refugios seguros. Son países que tienen medidas muy laxas contra los crackers, los ciberatacantes, siempre y cuando no ataquen a esos países, ¿no? Y entonces pues, tenemos casos pues, como China, Rusia, Corea del Norte, que son bastante permisivos porque saben que estos van a lanzar ataques fuera, ¿no? Como los hackers que atacan a Ucrania, a Estados Unidos o a cualquier país occidental, ¿no? Eso es otro de los grandes retos. Y el quinto, pues diría que es el de la inversión en ciberdefensa, ¿no? No se invierte lo suficiente y no se investiga lo suficiente las vulnerabilidades y brechas de seguridad que hay en los sistemas a nivel corporativo, a nivel administración pública. Y eso facilita que haya lo que se llama ataques del día cero, que son ataques que aprovechan esas brechas de seguridad que son desconocidas para las empresas o para los desarrolladores de software, pero que han descubierto los ciberatacantes, ¿no? ¿Qué pasa con esto? Que cuando una empresa descubre que tiene esta brecha de seguridad, tampoco la revela como debería, porque al revelarla está haciendo que los hackers los crackers puedan atacar y aprovechar la vulnerabilidad en el proceso en el que lo arreglan o lo parchean, ¿no? Y esto es un problema, porque si no lo comunican, esas brechas de seguridad que tienen, pues puede haber un ciberataque o pillar desprevenido a mucha gente, ¿no? Y hablaba antes de muchos ejemplos, del WannaCry, que fue debido a una brecha de seguridad en Windows. Bueno, pues esa brecha de seguridad que ya era conocida y ya había una actualización para evitarla, provocó que meses después sucediera el NotPetya, que comentaba antes, que fue el ciberataque económico más grande hasta la fecha, ¿no? Y esto es una temeridad, ¿no? Porque si ya se sabía que había esta brecha de seguridad, ¿por qué no habían actualizado todas esas empresas y organizaciones sus sistemas para evitar un ataque de este tipo? Pues esto es muy común y en muchos de los grandes ciberataques ha pasado y sigue pasando. También el caso de los hoteles era una brecha de seguridad que ya se conocía y que no habían querido arreglar porque no les había dado la gana de invertir el dinero suficiente en ello, y así podemos seguir. De hecho, lo que comentaba de que el Servicio de Seguridad estadounidense fue capaz de tomar el control remoto de un avión, esto fue a través de una brecha de seguridad en el software de ese avión que sigue sin arreglarse. Y sigue sin arreglarse porque es tan caro que no les compensa, o sea, les compensa más el riesgo de que les hackeen el sistema que arreglarlo, o sea, para que os hagáis una idea de cómo funcionan las cosas, ¿no? Bueno, soluciones, no tengo la poción mágica, hay muchas y muchas dependen de normas globales, de normas a nivel nacional, pero así como lo más básico, obviamente contraseñas fuertes y actualizadas. Y digo lo de que obviamente, pero es que a veces no es tan obvio. Os contaba antes el caso de SolarWinds, que afectó a un montón de empresas en Estados Unidos y que sucedió porque tenían una contraseña tan básica como SolarWinds 123. Esto es increíble hoy en día, pero sigue pasando, no aprendemos la lección. Copias de seguridad de todo, por supuesto, y además frecuentes actualizaciones de esos sistemas operativos que arreglan las vulnerabilidades que pudiera haber. Siempre actualizar, y a nivel usuario, vuestros móviles o vuestros ordenadores, actualizar, por favor.
Luego, hombre, ser un poco cautos con las cosas que usamos y también con las aplicaciones que descargamos. Hay aplicaciones muy divertidas que en realidad son divertidas porque lo que quieren es que mucha gente las descargue y quedarse con nuestros datos, como por ejemplo esas que se hicieron virales, que convertían nuestra cara o hacían que nos viéramos como una persona muy mayor y así sabíamos que íbamos a ser de viejos o muchas otras cosas, ¿no? Una de estas, FaceApp creo que se llamaba, bueno, se demostró que estaban detrás los rusos queriendo tomar imágenes para alimentar sus sistemas de inteligencia artificial o para usarlas para lo que quisieran, ¿no? Para usar nuestras caras en lo que les dé la gana, porque en los términos y condiciones estabais aceptando, si la habéis usado esta aplicación, cederles vuestra cara a esta gente. Luego, no conectar todo, lo he dicho antes, hay cosas que no tiene sentido conectar y hay infraestructuras críticas que, chicos, si vas a tener el riesgo de que te paralicen toda la energía de un país, igual no te compensa conectar el sistema de energía o la central nuclear. Digo yo, y lo dicen los expertas y expertos en ciberseguridad mundial. Bueno, luego investigar las vulnerabilidades, que ya lo he comentado antes, ¿no? Contra esos ataques del día cero. Y los ataques, es muy importante, dentro de las organizaciones, cuando estéis en el ámbito corporativo y también aquí, es muy importante formar a todo el mundo en estos aspectos básicos de ciberseguridad y alfabetizar, porque cada persona en cada organización, en cada centro, es un riesgo de ciberataque. Y me remito a un ejemplo que se ha conocido hace unos días, porque han pillado a los malos, cosa infrecuente. En 2020, unos ciberatacantes, unos malos, consiguieron robar 6 millones de Bitcoin de una empresa que se dedica a la custodia de Bitcoins, porque uno de sus empleados había descargado un vídeo porno que llevaba asociado un programa malicioso y a través de él consiguieron las contraseñas para transferir todos esos 6 millones de Bitcoins a las cuentas de los crackers. Así que esto es fundamental también. Y nada más, con esto lo dejamos, ahora os toca a vosotros. Bueno, sí, más cosas en mi libro, Error 404, y bueno, en el nuevo máster de ciberseguridad que, por lo que me han dicho, va a comenzar dentro de poco aquí en ESERP. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta aquí en la sala? Bueno, yo sí que tengo alguna pregunta que se ha hecho a través de la red. Vale. Que las transmito. Dice... esto es respecto al tema de Rusia, que ha comentado, sí, que quería desconectarse de Internet. Preguntan, ¿cómo un país puede desconectarse de la red? Eso es muy fácil. De hecho, ¿podría Pedro Sánchez desconectarnos mañana de Internet? Sí, podría. A través del protocolo BGP, y lo he dicho antes, es uno de estos protocolos base de Internet, como digo, es el responsable de enrutar la información, y un gobierno, de hecho, muchos gobiernos lo han hecho ya. Tenemos ejemplos en Turquía, en otros países árabes, en Egipto, con la primavera árabe, que hicieron cuando hubieron todas estas revueltas en la red. Apagaron Internet. Esta es la manera de desconectarse de Internet, de la red global, ¿no? A través de este protocolo. Y ha habido desconexiones de Internet por error. En 2012, Estados Unidos desconectó a toda Siria de Internet por un error. La Agencia de Seguridad estadounidense quería hacer otra cosa contra otros, no se sabe quiénes, pero cometieron un error y desconectaron a toda Siria de Internet. O sea, ni siquiera el propio obviamente es mucho más fácil cuando parte del propio país, que es el que tiene el control de la infraestructura, pero también un atacante podría hacerlo. Más complicado, pero puede hacerlo. ¿Considera que el tema de las criptomonedas ha hecho aumentar los ciberataques? No diría que... Esto es muy difícil responderlo y me estaría metiendo donde no me llaman porque ahora mismo no dispongo de estudios para afirmarlo. Me gusta ser muy rigurosa. Pienso que es posible, porque siempre ha habido subterfugios para hacer estas cosas, ¿no? Pero desde luego ha facilitado
o ha dificultado, al contrario, pillar a los malos. No sabría hasta qué punto está alimentando que haya más ciberataques. En las casas está aumentando la domótica, tenemos asistentes de Google, Alexia. ¿Nos estamos exponiendo a ser ciberatacados? Totalmente. Además es que no lo pensamos, pensamos que estas grandes empresas que invierten mucho en ciberseguridad y hacen menos de lo que deberían. Y además hay un peligro aquí que ya no solamente es de ciberseguridad, sino de privacidad, ¿no? Porque están escuchando lo que decimos, en muchos casos están grabando lo que decimos, y si eso está grabado, cuando un tercero accede a ese contenido, un ciberatacante accede al contenido que Alexa está grabando, puede extorsionarte con todo ese contenido, ¿no? O sea que lo pueden usar para, obviamente, cuanto más información tienen de ti, cuando lo tienes todo el día encendido y saben tus conversaciones, pues con más motivo, ¿no? Podrán hacerte pagar, ¿no? O podrían simplemente exponer todos esos datos y que el día de mañana, pues eso, tu vecina o tu amiga no sé quién de la que has hablado, dicho alguna cosa mala, pues se entere que lo has hecho porque todas esas conversaciones que estaban en el ámbito de tu casa salgan a la luz, ¿no? O sea, que parece que estamos muy tranquilos diciendo nuestras intimidades en casa, pero cuando tenemos estos bichos dentro, pues nos exponemos a estos riesgos, ¿no? Y nuestros móviles también, porque cuando yo digo OK Google o OK Siri, ¿por qué responde? Porque está escuchando, ¿no? Dicen que solamente 2 segundos, ¿no? Que es lo suficiente como para responder, pero a veces se ha demostrado que esto no es así. De hecho, Apple tuvo un caso en el que las llamadas a través de FaceTime, la gente podía escuchar la conversación que la persona a la que estaban llamando estaba manteniendo antes de descolgar el teléfono. O sea, podían escuchar a las personas antes de que las personas descolgaran el teléfono, que esto es alucinante y nos da una sensación de que saben de nosotros, ¿no? Esto más o menos lo ha comentado ahora ya al final. Decía, al ser difícil de rastrear, ¿tienen consecuencias? ¿Son sancionados estos delitos? Son sancionados pues cuando se les pillan, claro, van a la cárcel, ¿no? Y dependiendo si son menores, pues tienen otro tipo de tratamiento. Obviamente que a los que se pilla, pues sí, pero a muchos no se les pilla. De hecho, el que hizo el I love you, este mail de I love you en los 2000, salió en 2020, cuando ya había prescrito su delito, a reconocer que había sido él, era un filipino, que dijo que él lo único que quería era robar contraseñas para poder acceder gratis a Internet y no tener que pagar, que él no quería causar todos esos problemas que causó. Pues fíjate. Y a nivel empresa, también más o menos lo ha comentado, pero al ser una empresa pequeña, ¿se tienen que preocupar de este tema? También. Por supuesto, pequeña, grande, mediana, individuos, entidades públicas, universidades, todo el mundo se tiene que preocupar por su ciberseguridad. ¿Alguna pregunta más aquí en la sala? Pues, ¿sí? A mí no me ha quedado muy claro lo que era un protocolo BGP. El protocolo BGP es lo que hace que la información en Internet fluya de un lugar a otro, o sea, que viaje la información. Cuando tú envías un email, ese email viaja de un sitio a otro, ¿no? Pues eso es lo que hace el protocolo BGP, permite que eso pase. Es lo que decía, ¿no? El símil del GPS, ¿no? Tú tienes un GPS que te dice cómo llegar de un sitio a otro de manera eficiente. Pues este protocolo lo que hace es que tu email llegue al sitio donde tiene que llegar de la manera más rápida posible. Muy bien. Pues ya, pues damos ya por finalizada la sesión. Otra vez, gracias. Gracias. Y gracias a todos aquí, los presentes y los que desde streaming nos han seguido. Muchas gracias.